A continuación, el tema es técnicas de modelación hidráulica en el drenaje urbano de grandes ciudades, a cargo del ingeniero Jonathan Aníbal Bustamante Guamán, jefe de Departamento de Ingeniería del Agua de TIPSA, sucursal Perú, con sus estudios de Ingeniería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudio de maestría en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Jonathan tiene más de 14 años de experiencia en hidrología hidráulica, hidrogeología, simulación hidráulica, geoprocesamiento, gestión hídrica, simulación de embalses, caudal ambiental, defensas ribereñas, drenaje pluvial y otros estudios relacionados a los recursos hídricos. Demos la bienvenida a Jonathan, quien hará uso de la palabra por 45 minutos. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Les saluda Jonathan Bustamante. Efectivamente, como bien dice Guillermo, soy ingeniero especialista en recursos hídricos y soy el director del Departamento de Ingeniería del Agua de TIPSA Perú. La presentación que mostraré a continuación se enfoca en la parte aplicativa del proyecto de drenaje urbano que venimos realizando. Como bien el ingeniero Cayo expuso, pues la parte teórica, la fuente de la hidrología, nosotros para este caso, bueno, quien habla va a presentar ya la parte aplicativa y algunos puntos importantes en el modelamiento de drenaje pluvial urbano. No estamos hablando de un modelamiento de un río de tantos kilómetros, estamos hablando de modelamiento de una ciudad que conlleva mucho esfuerzo computacional, mucho esfuerzo de horas de trabajo de diferentes equipos multidisciplinarios, y en esta oportunidad pues quiero hacerles llegar estas experiencias, estos tips para poder hacer estos modelos adecuados y observar los principales resultados, y claro, con los software que venimos utilizando. La presentación pues se ha dividido en 3 capítulos. La primera, que es la información necesaria, información clave para poder realizar estos modelamientos. Hablamos de topografía, los usos de suelo, condiciones hidrológicas, etcétera. Toda esta información tiene que ser trabajada previamente en la etapa de gabinete, siempre corroborándolo con campo, y esta información nos va a permitir realizar los modelamientos hidráulicos. Aquellos modelamientos hidráulicos que ustedes ya conocen, deben conocer, pero lo interesante de estos modelamientos es que vamos a simular pues una ciudad, el efecto de la lluvia sobre una ciudad y las posibles soluciones de drenaje que combinan una solución bidimensional con unidimensional. Y finalmente, pues en el tercer punto de evaluación vamos a ver el modelado de los resultados que tenemos de las grandes ciudades que hemos modelado en TIPSA, Sullana, Paita, Chiclayo principalmente. Como se puede ver en la figura, pues lo que queremos con este trabajo es darle solución a la inundación. Observen ustedes la figura, es una foto de una de los parques de Paita. Como ustedes pueden ver, esta figura es del 2017, días después de la máximo evento, semanas. Observen ustedes pues que la inundación se queda por días y días. Lo que queremos nosotros es darle una solución, pero antes de darle la solución, ¿qué necesitamos? Representar el fenómeno. ¿En base a qué? A modelamientos hidráulicos. Como les comenté, el tema 1 se enfoca pues en conocer, bueno, explicarles un poco lo que es el ciclo hidrológico y cómo se aplica o cómo interviene en este tipo de análisis, el uso de suelos, que es importantísimo para este tipo de trabajos, las consideraciones topográficas, las subcuencas urbanas y la hidrología. Estos puntos son, entre todos, creo, los más importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una simulación hidráulica. Bueno, el ciclo hidrológico del agua lo conocemos todos. Empieza con la evaporación en los océanos, la formación de las nubes, el desplazamiento, la precipitación, y esta precipitación pues genera escorrentía, ¿no? Escurrimiento en muchas zonas. De esta pues se infiltra una parte y la otra cae sobre ciudades. Ahí viene el punto. ¿Qué es lo que pasa cuando esta precipitación cae sobre las ciudades? Puede caer en una cuenca sin población, esto va a escurrir a un río, pero cuando cae en las ciudades genera lo que se ve en la imagen. Observen ustedes una foto de marzo del 2023, horas antes de la máxima inundación en la ciudad de Paita. Es lo que genera la precipitación.
que genera tirantes de agua superiores a 20 centímetros, velocidades si es que existe topografía con pendiente, inundaciones en las viviendas, como se puede ver, sedimentos, ¿no? Erosión, etcétera. Entonces, entendiendo cuáles son las variables que involucran este fenómeno, necesitamos analizarlos. ¿Qué vamos a analizar? Pues la precipitación. Como bien dijo el ingeniero Cayos, pues la precipitación o la tormenta en sí, pues tiene todo un análisis hidrológico. Ese análisis lo hemos realizado también nosotros. ¿Cuánto es la duración de la tormenta? ¿Cuánto es el pico? ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Cuánto es la recurrencia, etcétera? ¿Y cuánto esto es afectado por el cambio climático? ¿Qué más? La topografía, que es clave para estos estudios, una topografía de detalle que nos permite analizar las pendientes, las características topográficas de toda la zona de estudio y a su vez las casas, las viviendas, el catastro urbano. Recordar que nosotros en este modelamiento vamos a representar la escorrentía sobre las viviendas y estas viviendas tienen que estar bien definidas en el modelamiento hidráulico. ¿Qué más? El uso de suelo, no es lo mismo la escorrentía en un terreno agrícola, en ciudades o en las viviendas, en los parques, etcétera. Necesitamos caracterizar bien el uso de suelo para definir la escorrentía en estos puntos. Y también, pues, si existe la erosión en todas las zonas de evaluación. Entonces, como punto importante para el análisis es el uso de suelo. El uso de suelo tiene la importancia puesto que nos caracteriza toda la ciudad. Nos dice, pues, dónde existen parques, dónde existen viviendas, dónde existen áreas agrícolas, parques urbanos, vía asfaltada, veredas, los techos de las casas, etcétera. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos que caracterizar la escorrentía sobre estos puntos y esto va a ingresar a un modelo. Pero no es simplemente sentarnos en la computadora y evaluar estas características, sino tenemos que ir a campo para validar. Y para eso, pues nosotros contamos con un equipo técnico de especialistas GIS que hacen este trabajo bien complicado. Y no solo este trabajo, sino que también los capacitamos, puesto que este input va a entrar a un modelo hidráulico. Ahí viene la complejidad que muchas veces se subestima este trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos trabajar todo este terreno en polígonos en un software GIS, pero ¿qué va a pasar? Esto va a ingresar a un modelo hidráulico. Y si no está bien trabajado, si los polígonos no están bien definidos, no se han filtrado los vértices, no hay traslapes en información, pues el modelo hidráulico en su momento no va a correr y va a presentar errores. Y esto, aunque parezca simple, genera muchas horas de retrabajo. Lo digo por experiencia porque estamos realizando o hemos ya generado modelos en ciudades como Chiclayo, Paita y Sullana, donde esto ha sido un punto importante y se los comento ahora para que se tenga consideración. Pero no solo queda ahí. Esta situación, el uso de suelos es una situación actual. Es la vista, la foto del momento. Pero nosotros modelamos para un escenario actual, un modelo base, pero también nos proyectamos para 20, 30, 40 años, un modelamiento con solución, con proyecto. Entonces, tenemos que proyectar este uso de suelos a futuro, para la cual consideramos, pues, la zona de expansión urbana. ¿Cuánto se va a expandir? Los distritos ya tienen su catastro. También tienen, pues, el crecimiento poblacional, las vías donde se van a asfaltar, las zonas que se van a asfaltar y que van a seguir siendo urbanas, etcétera. Entonces, estas consideraciones se tienen que tener en cuenta para poder hacer los modelamientos proyectados a futuro. La topografía. Bueno, la topografía lo conocemos todos, sabemos de qué se trata. Lo interesante acá es que esta topografía, a nuestro criterio hidráulico, tiene que ser evaluada. Las calles tienen que estar bien posicionadas, alineadas con las ortofotos, y el catastro urbano tiene que hablar con la topografía. ¿Por qué? Porque en el drenaje pluvial, en el modelo de drenaje pluvial, pues no simulamos sobre una superficie, sino sobre las calles, y estas calles tienen que estar alineadas con las viviendas. Pero estas viviendas, observémonos todos, nosotros modelamos sobre las viviendas del primer piso de una ciudad. A veces nosotros en una ortofoto podemos ver las viviendas del segundo o tercer piso que tienen zonas mayores a las reales del primer piso. Entonces nosotros tenemos que caracterizar esta topografía, alinearla con las viviendas, el manzaneo del terreno y obtener los modelos que vemos en la figura. Esto de acá es valioso, puesto que esto nos va a permitir en su momento realizar un modelamiento y generar un modelo hidráulico sobre esta topografía. Entonces, si nosotros no consideramos
la topografía más el catastro urbano, pues nos va a generar retrabajos. Ya, nosotros en el proyecto Chiclayo, por ejemplo, hablamos de 5.000 hectáreas a más, hemos partido el modelo en 4 zonas y hemos hecho este trabajo, lo cual nos ha permitido pues avanzar en semanas de trabajo y poder obtener pues modelos bien representativos donde la escorrentía efectivamente pues circula adecuadamente por las calles, y hemos considerado incluso las zonas industriales. Piensen ustedes, nosotros modelamos en Chiclayo, pero hay zonas que son abiertas, zonas industriales que solo tienen un perímetro. ¿Qué pasa a la lluvia ahí? ¿Cómo se comporta la escorrentía? Pues ¿qué va a pasar en el modelo? Esa zona se va a encharcar, entonces toda la vivienda cerrada con paredes se va a inundar. Entonces ahí vienen las consideraciones hidráulicas a futuro. ¿Cómo nosotros modelamos ese efecto? Otro punto es en las zonas donde ahorita son zonas agrícolas, pero hay una expansión urbana. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cuánto va a cambiar el coeficiente de escorrentía? Etcétera. Entonces, esta evaluación topográfica con el uso de suelos nos va a permitir pues, una buena toma de decisiones que nos va a anticipar a un modelo hidráulico adecuado. Las subcuencas urbanas. Uno puede pensar, pues estoy modelando de forma bidimensional, al final no me interesa delimitar las cuencas urbanas. Pues para proyectos complejos como el que estamos realizando, pues una primera aproximación de las cuencas urbanas es clave. Nosotros delimitamos las cuencas urbanas de la forma clásica, con la topografía, generamos las redes de escorrentía, y en un modelo normal, pues ahí quedaría una delimitación de cuenca. Pero como estas zonas son tan planas, entonces hacemos un trabajo adicional, hacemos un modelamiento preliminar, y con las líneas de escorrentía adecuadas, pues los integramos con técnicas avanzadas de GIS, y obtenemos una delimitación de cuencas urbanas. Estas cuencas urbanas ya pueden representar un modelo unidimensional, puesto que nosotros podríamos calcular la escorrentía en cada una de estas unidades. Estas, con una evaluación pues, de la red unidimensional, podríamos hacer un primer modelamiento unidimensional, la cual nos va a permitir hacer un prediseño, y es mucho más rápido que hacer un modelamiento bidimensional. Entonces, como criterio, pues, se puede empezar haciendo un modelo unidimensional para luego aterrizar en un bidimensional. Las condiciones topográficas, como las comenté, pues, deben considerar los tejados, las viviendas, pero también la infraestructura hidráulica. Es necesario hacer un inventario de infraestructura hidráulica y cruzarla o levantarla con la topografía para poder hacer los modelamientos. Recuerden que el primer modelamiento que vamos a obtener es una representación actual, es una representación del escenario sin proyecto, o sea, una representación de cómo va a funcionar el sistema hidráulico en la actualidad, con una tormenta de diseño adecuado. Entonces, para ello, pues, se hizo los trabajos de campo, y se levantó toda información hidráulica de las ciudades que hemos trabajado. Es necesario ponerle un buen grado de detalle a estos puntos, puesto que si no lo hacemos, en el modelamiento van a presentar errores. Este es un modelamiento muy fino que requiere pues trabajar mucho detalle en la infraestructura hidráulica. Entonces, cuando realizamos el modelamiento, nosotros tenemos la escorrentía sobre las calles y la escorrentía sobre las diferentes infraestructuras hidráulicas, y observamos efectivamente si requiere o no una intervención en esas infraestructuras. Y la hidrología, pues la hidrología es el capítulo importante que nos va a permitir primero calcular pues las características del suelo, luego la precipitación en forma de tormenta. Nosotros necesitamos conocer la tormenta sobre la zona de estudio. En los 3 proyectos que hemos evaluado, hemos calculado la precipitación con la duración adecuada, con las características de las diferentes estaciones que se ubican sobre la zona de estudio, y le hemos considerado el factor del cambio climático sobre cada una de estas. Asimismo, como ustedes pueden ver en las figuras, existen entradas de flujo, entradas de hidrogramas, que son las condiciones de contorno a los modelos. Una ciudad, si bien es cierto, es una zona urbana definida, con un área de influencia, pero en esta ciudad, pues, tienen depresiones que generan escorrentías hacia la ciudad. Entonces, la hidrología, pues, abarca mucho más que el área de influencia. Nosotros en la hidrología hemos calculado los caudales de cada una de estas zonas de drenaje hacia la ciudad, y pues los hemos considerado como entradas al modelo. Entonces, esto es el esquema necesario que requiere un modelamiento hidráulico de drenaje urbano. La hidrología, la precipitación sobre la zona de estudio, los hidrogramas de entrada, las condiciones de uso del suelo y las obras de infraestructura hidráulica en una topografía adecuada. Observen ustedes,
En la parte inferior pues tenemos el proyecto de Suyana. En la parte del medio tenemos el proyecto de Paita. Y en la superior derecha, izquierda, tenemos el proyecto de Chiclayo. Tienen las mismas consideraciones, precipitación, hidrogramas de entrada y características de cada zona de estudio. Ya de cara al modelamiento hidráulico, pues podemos resumir. Importante el uso de suelos, una caracterización adecuada del uso de suelos, una caracterización topográfica con la infraestructura hidráulica, la hidrología detallada sobre la zona de estudio más las entradas de flujo. Y con esto, pues, podemos ingresar al modelamiento hidráulico. El modelamiento hidráulico, pues, es un procedimiento que va a requerir esta información que hemos comentado y lo podemos realizar en un software especializado. Nosotros en modelamiento hidráulico, pues, tenemos el esquema clásico de trabajo. Las condiciones de suelo, que nos generan pues el número de curva, las condiciones de contorno que acabo de comentar, los hidrogramas, la precipitación, la geometría con la topografía, eso nos genera el preproceso. Ese es todo el trabajo que les he comentado y que lleva mucho tiempo. Lleva bastante tiempo trabajarlo. ¿Para qué? Para que cuando ingresemos al proceso no nos genere retrabajos. Si no trabajamos bien esta parte, ¿qué va a pasar? El modelo no va a converger, van a generarse errores y vamos a tener que regresar a el preproceso. Esta información bien trabajada pues nos va a permitir hacer un proceso adecuado. ¿En qué consiste? Pues en ya configurar el modelo de trabajo. Esta configuración pues nos va a permitir hacer el mallado, algunas características dentro del software y luego viene el postproceso. En el postproceso pues es la evaluación del modelamiento. Pero no es simplemente una evaluación, sino es una evaluación y comparación de resultados. En este postproceso, pues, evaluamos los tirantes, las velocidades, el comportamiento del flujo, las salidas, ingresos, etcétera, y también esta información la comparamos con eventos ya ocurridos. Para ello, nosotros utilizamos el software InfoWorks, pero no solamente este software. Conocemos que en el mercado pues existe el software IBER, el GKRAS principalmente. Son software muy potentes que resuelven una precipitación escorrentía muy bien. Sin embargo, el InfoWorks tiene la particularidad de ser un software acoplado. ¿Qué quiere decir? Que la escorrentía superficial la ingresa a un sistema de colectores y las resuelve unidimensionalmente. Y todo a tiempo real. O sea, empieza a hacer una resolución mutua de estos procedimientos y tiene un entorno GIS muy potente que te permite pues manejar una base de datos y hacer los dimensionamientos de cada uno de estos modelos y optimiza el tiempo de cómputo. Entonces, si bien es cierto el software IBER, por ejemplo, ya tiene una interfaz que está en desarrollo, pero ya el software InfoWorks ya tiene una ventaja de más años en el uso de estas herramientas y por lo cual pues nosotros en TIPSA decidimos utilizarlo siempre en comparación con los otros software. Asimismo el GKRAS ahora por ejemplo está ya desarrollando esta herramienta unidimensional, pero bueno, como recién está en desarrollo, tal vez en unos años se pueda ya utilizar. Por lo pronto el software InfoWorks nos ha permitido hacer estos modelamientos. ¿Qué más tiene este software? Pues tiene una interacción con el software Civil 3D. Nosotros podemos importar y exportar información. Entonces, nosotros preparamos el modelo, diseñamos en el InfoWorks, en el entorno GIS, trabajamos base de datos y exportamos esta información al Civil 3D para hacer el diseño. Y de Civil 3D, pues generamos los modelos en Revit o en cualquier herramienta de diseño 3D que podamos utilizar. Entonces, la potencialidad de este software nos ha permitido, pues, agilizar el modelamiento. Pero no quiere decir pues que si también sea sencillo, tiene sus particularidades. Pero afortunadamente pues en TIPSA tenemos un grupo grande de modeladores con mucha experiencia que nos permiten pues trabajar en grupos. Por ejemplo, en el proyecto de Paita tenemos casi 5 modeladores expertos en InfoWorks. En Chiclayo tenemos 7 y como Chiclayo es un poco más grande pues lo trabajamos en paralelo. ¿Y qué más permite el software? Trabajar en paralelo. O sea, tenemos 5 computadoras que se pueden conectar en red
y pueden avanzar un mismo modelo. O sea, ese es el trabajo de forma paralela. E incluso podemos correr los modelos utilizando los propios recursos. Entonces, esa ventaja nos ha permitido conseguir la aprobación del modelo base u otras aprobaciones que requieren un enorme esfuerzo computacional, pero nosotros lo hemos conseguido y en base a ello pues seguimos desarrollando incluso subherramientas dentro del InfoWorks para poder optimizar los procesos. Como les comenté, pues el software InfoWorks es un modelo acoplado, que quiere decir que resuelve la precipitación escorrentía bidimensional, como se ve en la figura izquierda. Te resuelve en la malla pues los tirantes de inundación, los parámetros hidráulicos, y los incorpora al sistema de tuberías. Y resuelve bidimensional y luego unidimensional a un mismo tiempo de cómputo. Este procedimiento hace que representa cómo sería pues una situación con proyecto, ¿no? En un escenario de inundación máxima, y nos permite pues predimensionar, o sea, modificar los diámetros, las cotas y el sistema de drenaje en sí para poder obtener el diseño óptimo. Este software asimismo pues tiene muchas herramientas de diseño que nos permite pues evaluar todas las alternativas según el planteamiento que queramos. El mallado, pues el software malla como el IBER, un mallado clásico, pero la característica principal de este mallado es que InfoWorks permite uno configurar y te optimiza y se acomoda al tamaño de malla que tú decidas y que se acomode según tu diseño, pero también podemos nosotros indicarle en qué zonas podemos mallar de mejor calidad o con más densidad que otras. No es lo mismo mallar en una ciudad estrecha o donde hay infraestructura hidráulica, donde requerimos mucho detalle, o en zonas agrícolas donde no existe población. Recordar que el mallado pues es proporcional al tiempo de cómputo. Mientras más denso sea el mallado, más horas de cómputo podemos tener. Hablamos de 30, 40 horas de simulación para poder representar un evento. Entonces, si bien es cierto el software te permite optimizar el mallado, mucho depende del criterio hidráulico de cómo configuremos ese mallado y las condiciones que necesitamos cumplir también según los términos de referencia o las notas técnicas que nos recomiendan ciertas dimensiones de mallado. Observen ustedes pues cómo el mallado pues configura ya la ciudad. ¿Qué cosa configura? Pues coge la información topográfica, la extrae en cotas de nivel y genera un modelo, o sea, representa la topografía. Esto es importante porque de esto va a depender la optimización del tiempo de cómputo de la simulación y los resultados. Recuerda que nosotros vamos a evaluar cada resultado en cada malla del modelo. Bueno, una vez obtenida el modelo ya configurado con las condiciones de entrada, necesitamos hacer las simulaciones. Pero no queda ahí, necesitamos saber si esa simulación es adecuada, si esa simulación pues representa la realidad. Y para eso ingresa pues un concepto clave, ¿no? Que se llama calibración. La calibración es pues cruzar la información del modelo hidráulico con información real. Y si eso es correcto, pues dejamos ahí el modelo y le hacemos una siguiente simulación para validar ese modelo. Entonces, para ello nosotros necesitamos evaluar, analizar eventos ya que han pasado antiguamente. Como bien dijo el ingeniero Cayo, pues han pasado eventos niño importantes en el Perú. Observen ustedes una foto de 1983, esto es Paita, una foto real, 1998, 2017 y el 2023. Esta información pues no se obtiene fácilmente, se tiene que ir a campo, se tiene que preguntar a los pobladores, conversar, hacer encuestas, fichas, y para poder tener certeza y validez de esta información, saber cuánto ha pasado, cuánto inundó, cuántos centímetros, cuánto sedimentó, etcétera. Esta información es valiosa, puesto que nosotros ya tenemos un modelo armado, entonces necesitamos hacer la simulación y comparar con estos puntos de interés. Para ello nosotros en la hidrología pues generamos las tormentas para estos eventos. En este caso particular se generó la tormenta para el evento máximo del 2017. Esa tormenta nos permitió pues conocer las características hidráulicas en toda la zona de estudio y compararlos con los puntos de interés. Observen ustedes, estos puntos rojos son los puntos de calibración. Nosotros en Paita, por ejemplo, fuimos a campo, lo evaluamos, levantamos la información, preguntamos a los pobladores
y ellos nos explicaron cómo fue el fenómeno del 2017 y con esa información nosotros lo analizamos con nuestro modelo y lo calibramos. Entonces, en cada punto de interés teníamos una buena aproximación de algunos centímetros de error de tirantes, lo cual pues nos da una rigurosidad en el trabajo y una confianza de que el modelo está siendo bien representado. Observen ustedes también en la vista inferior cómo la inundación se generó en esta zona. Entonces, nosotros ya hemos representado un modelo del 2017. Podemos representar muchos otros, porque para eso es el modelo. Podemos hacer diferentes escenarios para analizar cómo se comporta la lluvia, la escorrentía sobre la ciudad de Paita o cualquier otra ciudad. Pero a su vez, tenemos la confianza de que el modelo es adecuado. Pero para darle más solidez al trabajo, pues realizamos una validación. ¿En qué consiste la validación? En simplemente comparar nuevamente, pero con otro evento. Observen ustedes el ciclón Yaku del 2023, lo conocemos todos, sabemos qué impacto ha tenido, puesto que esos días nosotros ya nos estábamos en el desarrollo del modelo base y pues un equipo de trabajo fue a la zona a hacer levantamientos y levantamos información del evento. Asimismo, llevamos un equipo topográfico, un dron y hizo el levantamiento, afortunadamente, pues de la zona de inundación. Entonces, lo interesante es no solo que podemos evaluar tirantes en secciones de los puntos rojos, secciones transversales, sino que espacialmente, desde arriba, podemos ver cuánto fue la mancha de inundación y cuánto nos está generando el modelo hidráulico. Entonces, eso confirma pues que la calibración estaba correcta y se está validando esa información, y por lo cual el modelo pues se da por válido. Y de ahí empezamos a hacer las variaciones para los modelos con proyecto. Esto es importante porque cuando nosotros modelemos a futuro, pues necesitamos obtener los patrones o los parámetros, las condiciones que ya conseguimos en la calibración del modelo. El modelado de grandes ciudades. Nosotros como experiencia en TIPSA tenemos 3 grandes proyectos. Bueno, hemos desarrollado los modelos de la ciudad de Paita, Chiclayo y Sullana. Estos proyectos han sido un reto, puesto que son enormes ciudades que requerían mucho trabajo computacional, mucho trabajo de gabinete y de campo. Afortunadamente, pues tenemos un equipo robusto de especialistas que nos permitieron realizar las simulaciones todas y las aprobaciones de cada una de ellas. Esta información que se va a presentar a continuación, pues son resultado de las diferentes eventos de socialización que se le ha hecho al cliente, donde pues se les mostró los resultados preliminares de cada uno de estos modelos. Observen ustedes la ciudad de Paita. Este es el modelo. Acá mostramos 2 imágenes. La situación sin proyecto, o sea, es la situación actual, sin ninguna intervención. ¿Qué es lo que pasaría en esta zona para una inundación de 25 años de periodo de retorno? Y esta es la solución, ¿no? Esta es la solución con proyecto. Observen ustedes que en Paita Baja, Paita se divide en 2 zonas, ¿no? Paita Baja, que es una zona que descarga en el Océano Pacífico, y Paita Alta es de las quebradas que contornean esta zona hacia aguas arriba. Paita Baja tiene una mayor pendiente, por lo cual una escorrentía superficial con más altas velocidades, y Paita Alta una zona más plana. Entonces, si evaluamos Paita Baja, vemos que muchas de las calles se inundan con tirantes hasta 50 centímetros a más. Y es lo que pasó en el 2017, en la foto inicial que vimos, ¿no? Son zonas muy golpeadas, con mucha inundación y con afectación en diferentes viviendas. Lo representamos en el modelo. Ahora le damos la solución. Le colocamos colectores en la ciudad, trabajamos con un canal vía importante, y las soluciones pues nos permiten desaparecer las manchas. Bueno, ¿qué cosa pasó? Pues dentro de estos colectores o drenes se llevó todo este caudal de inundación y evitó pues los riesgos que conlleva una situación sin proyecto, una situación actual. Lo que pasaría si mañana lloviese una tormenta de 25 años. Los principales resultados, pues hablamos de colectores de 7.5 kilómetros con diámetros de 45 centímetros a 1,80 m. El canal vía, que es el canal principal donde se va a concentrar toda la descarga y va a escurrir hacia el océano.
8 parques inundables ubicados en las descargas de las quebradas. Estos parques van a contener los sedimentos y van a laminar, van a permitir laminar el caudal pico de estas quebradas. Y esta solución, pues, el ingeniero Albert ya lo expondrá con mayor detalle. Y en Paita Alta, observen, es una zona más plana, donde se genera mayor encharcamiento porque son menores pendientes. En la derecha observamos la simulación sin proyecto para 25 años. Tirantes que superan los 50 centímetros en muchos casos. Y eso es lo que pasa. Cuando se va a la ciudad y se habla con la población, pues ellos se quejan de que existen zonas de inundación, encharcamientos que se quedan por semanas y generan mosquitos, contaminación. Entonces nosotros le hemos dado solución a este problema con colectores, como se puede ver en la imagen izquierda, donde ya nos quedan pequeñas manchas dentro de la ciudad, menores a 10 centímetros, lo cual es tolerable según las notas técnicas que estamos trabajando. Claro, y las zonas de 50 a 1 metro que se ven en estos puntos son los parques inundables. Esos parques inundables que van a laminar, bueno, van a guardar la inundación para después llevar, y en muchos casos se van a infiltrar. ¿Cuántos colectores se han propuesto en Paita Alta? Pues 7.5 kilómetros, con diámetros de 45 centímetros a 2 metros 40. Canales vías, 48 kilómetros de canales vías y 27 parques inundables. Entonces, observen ustedes la solución, ¿no? Esta solución, pues, se realizó en base a muchos modelamientos con optimizaciones de diámetros y análisis hidráulico en cada punto, en cada línea. Las líneas verdes y amarillas son los colectores. Se ha tenido que buscar el óptimo diámetro que cumpla las condiciones de diseño. Y eso, pues, es un trabajo arduo, puesto que cada modelamiento dura 4 a 5 horas. Entonces, como tenemos un equipo de cómputos que trabajaba en paralelo, pues nos ha permitido optimizar esos tiempos y hacer las simulaciones necesarias para conseguir el trabajo óptimo, el diseño óptimo que se muestra en pantalla. En la figura inferior podemos ver, pues, cómo se visualiza en el InfoWorks, cómo podemos ver, pues, un colector y cómo el nivel del agua, pues, se empieza a desarrollar. Para cada uno de los colectores podemos hacer ese análisis. En la imagen que se muestra a continuación, pues es una animación. ¿Podrías poner la animación, por favor? Es como podemos analizar cada punto de evaluación dentro del InfoWorks. Observemos una zona de Paita, donde la lluvia se va desarrollando, va a llegar a un pico máximo, y cómo la inundación se va formando, cómo va la inundación va encharcando, en unos puntos va escurriendo y se va ingresando a los colectores. Ya pasó el pico máximo y empieza ya a bajar la inundación. Entonces, este video, pues, muestra la potencia del modelo que hemos desarrollado, puesto que nos permite evaluar si efectivamente, pues, se está cumpliendo el objetivo, que es reducir los tirantes de inundación a menores a 15 centímetros, 10 centímetros. Esta evaluación, pues, es ya el producto final, no es que es la primera. Ya en teoría se ha hecho todo el análisis y esta figura es, pues, de una zona, cómo se comporta ya para una solución final. Ojo, de la etapa en la que estamos, de todas maneras esto se va a optimizar porque entramos a una etapa más fina de análisis, pero hasta el momento, pues, ya hemos cumplido con el objetivo de diseñar un sistema que nos permita cumplir con tirantes menores a 15 centímetros sobre la ciudad y con las condiciones hidráulicas adecuadas en Paita. Bueno, y en los 3 proyectos. Veamos ahora el proyecto de Chiclayo. Este proyecto es un reto porque es una zona muy grande de evaluación. A mi punto de vista, es una de las ciudades más grandes donde estamos desarrollando el proyecto de drenaje, puesto que observen ustedes en la imagen izquierda, las líneas negras son los colectores y subcolectores que se han desarrollado, que se han planteado para poder darle solución a la imagen derecha. Observen ustedes la inundación, las manchas rojas son superiores a 50 centímetros y es lo que pasaría si ocurriese una lluvia de 25 años sobre la ciudad. O sea, observen la cantidad de zonas de encharcamiento que se quedan en la ciudad de Chiclayo. Y en la parte izquierda, pues, con este primer planteamiento, cómo lo hemos reducido. O sea, todo el agua, la escorrentía que estaba en la ciudad, pues se han canalizado y se están llevando por este complejo sistema que tenemos mostrado a la izquierda.
Esta simulación pues representa el avance o el producto que ya tenemos en el proyecto de Chiclayo, donde efectivamente pues hemos logrado conseguir el objetivo de reducir a tirantes menores a 15 centímetros en las principales ciudades, en las principales zonas de la ciudad de Chiclayo. Veamos unos puntos de detalle de la inundación. Observen lo impactante que resulta evaluar a un detalle mayor las zonas de inundación. Miren ustedes en la imagen izquierda, llegamos a tirantes superiores a 45 centímetros, 50 centímetros. Cómo llega a inundarse en la ciudad y cómo con el modelamiento pues llegamos a tirantes menores a 10 centímetros. 10 centímetros es una buena tolerancia, considerando además que las velocidades son menores en esta zona por ser una zona plana. Entonces, la solución pues radica en que hemos desaparecido los tirantes superiores y las hemos conducido con un sistema complejo de colectores. Otra zona, observen ustedes igual, en una avenida principal tenemos tirantes superiores a 50 y en muchos casos superiores a 30 centímetros. Con el sistema propuesto, lo hemos reducido a menores a 10 centímetros. Entonces, toda la solución como tal la hemos reducido a tirantes menores a 10 centímetros. Con un diseño óptimo, o sea, se ha trabajado las simulaciones para cumplir con los diámetros menores, cumpliendo con las consideraciones hidráulicas de cada uno de las zonas de estudio. ¿Puedes reproducir el video, por favor? Observen, bueno, es un video más rápido, observen cómo la ventaja del software nos permite evaluar la inundación y cómo las líneas, que son las tuberías, pues cambian de color a medida que van cambiando los diámetros y los tirantes de agua por cada uno de estos puntos. Observemos que después de la inundación, ¿puede repetir el video, por favor? Miren cómo pasa, cómo la lluvia va creciendo hasta que llega un pico de máxima inundación, ahí está, y luego empieza a reducirse y los diámetros empiezan a reducirse, los tirantes dentro de los diámetros. Observen. Entonces, similar a lo que se hizo en Paita, pues en Chiclayo se hizo el mismo trabajo y nos permitió pues obtener tirantes menores a 15 centímetros en la ciudad. Este diseño pues es el óptimo, si bien es cierto es la etapa en la que nos encontramos, es un ya resultado casi final, pero ya en una etapa posterior se va a afinar aún más con mayor información de mayor grado de detalle en algunas zonas. Y finalmente el drenaje de Sullana, que las características son similares, solo que es otra zona de estudio. Observen ustedes en la imagen derecha la inundación con tirantes incluso superiores a 1 metro, y ya que ingresa a la ciudad. Y en la imagen izquierda, pues, la situación con proyecto, con los sistemas de drenaje, con las líneas rojas, que le dan solución a la inundación. Hablamos como principales puntos de solución, pues tenemos un canal vía de 2.9 kilómetros, colectores de 38.8 kilómetros, con diámetros de 45 centímetros a 2 metros, un dren de 2.3 kilómetros y 3 parques inundables. Lo interesante de este proyecto, igual que los demás, es las enormes precipitaciones que ocurren en esta zona y la solución. Observen que en la propia ciudad pues no tenemos tirantes mínimos menores a 10 centímetros y la solución configura pues un sistema adecuado de drenaje que va a permitir pues que no ocurran eventos como el que estamos viendo en la imagen derecha. Entonces, ya viendo la potencialidad de este tipo de trabajos, podemos concluir 3 puntos. El primero, pues que se requiere un equipo de trabajo importante para poder hacer un preprocesamiento. No es simplemente hacer un gabinete, sino es tener un equipo que nos permita pues trabajar el uso de suelos, trabajar la hidrología, trabajar la topografía, coordinada simplemente con el enfoque de hacer un modelo hidráulico. Necesitamos hacer un modelo hidráulico con mucho grado de complejidad. Entonces, necesitamos trabajar coordinadamente en todos los equipos para poder conseguir este primer input del modelamiento. Luego viene el modelamiento. En el modelamiento necesitamos, bueno, software
que TIPSA nos proporciona un buen equipo de cómputo, modeladores de buen nivel que nos permita con su experiencia pues hacer estos modelamientos, y un equipo de gestión que nos permita orientar en el diseño y en los alcances que el propio cliente nos lo pide. Y finalmente pues analizar la información, tras realizar esta información y plasmarlo en documentos técnicos adecuados que puedan explicar lo que les acabo de mostrar. Nosotros en TIPSA hemos podido conseguir la aprobación de estos modelos gracias a ese equipo técnico, al apoyo que la propia empresa nos proporciona, pero principalmente al equipo técnico. Nosotros en TIPSA contamos con un equipo de más de 15 modeladores con mucha experiencia, diseñadores que conocen de los sistemas de drenaje de tuberías, un equipo GIS que nos apoya enormemente en hacer estas configuraciones, estos trabajos, estos reprocesos, hidráulicos para poder analizar las obras hidráulicas, y bueno, y un equipo de gestión enorme que nos apoya todas las veces con el cliente para poder sacar adelante estos proyectos. Y les muestro a ustedes pues el equipo de TIPSA de ingeniería del agua, solo ingeniería del agua de TIPSA. Tenemos un equipo grande para poder conseguir, esto no se hace con 2 o 3 personas, se hace con un equipo de más de 50 ingenieros trabajando paralelamente para poder conseguir estos proyectos. Eso sería todo. Muchas gracias.